¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos 18 de junio del 2021. ¿Ya? Quienes habla es el profesor Seban, dice, Seban, ¿quién se va a ir? Eh, bueno, hoy día entonces nos toca desarrollar el tema de la Guerra Fría. Si bien es cierto, estaba revisando el material. En el material gran parte de las preguntas están más relacionados al fin de la Guerra Fría. ¿Ya? Tienen que ver con la desintegración de la Unión Soviética, tienen que ver con la caída del muro de Berlín, ¿no? Pero, como le decía también a tus compañeros, habría que entender que es algo gradual, que nosotros no podemos simplemente señalar el fin de la Guerra Fría si es que no hemos visto en esencia qué es la Guerra Fría, ¿no? Por ende, este es el material, ¿ya? Sobre la desintegración de la Unión Soviética, por ejemplo. El material que nosotros vamos a trabajar es este de aquí. Acá está. Este es el de la Guerra Fría. Entonces estamos hablando de la semana 21. En la semana 22, la descolonización y la revolución china. En la semana número 23, la Guerra Fría en torno a la guerra de Vietnam, la revolución cubana y la dictadura en América Latina. ¿No? En la semana número 24, lo que hemos visto aquí, que tiene que ver con la desintegración de la Unión Soviética y la reunificación alemana. Y recién a partir de ahí llegaremos al nuevo orden mundial, ya que es el otro tema, ¿no? A desarrollar, ¿no? Pero, entonces, inclusive aquí en el nuevo orden mundial vamos a tener que ver algunas consecuencias de lo que ha sido la desintegración de la Unión Soviética. Entonces tenemos Guerra Fría 1, Guerra Fría 2, Guerra Fría 3 y Guerra Fría 4, ¿no? ¿Sí? La venganza de la Guerra Fría. Profe, ¿vos desarrollar todo eso? No, pues, ¿no? Por ende, como te digo, esto no, tampoco el día de hoy, y estoy aquí tampoco el día de hoy. Entonces, ¿dónde nos vamos a ocupar fundamentalmente? Vamos a hablar de la Guerra Fría y los primeros años, cómo de alguna manera se va a ir organizando la Guerra Fría. Ya en la parte de las preguntas, lo que vamos a hacer es explicar de repente algunas cuestiones que vienen más adelante, pero para mí lo fundamental es entender esta etapa, porque si no entendemos cómo se inició todo, entonces está de más señalarte cómo terminó, ¿ya? Entonces es eso. Al respecto, ¿puedo hacer mi captura de pantalla? Claro, puedes hacer tu captura de pantalla. De hecho, ¿no? Por eso trato de hacer primero la primera panorámica, ¿no? Y luego vamos a incidir un poco más en las imágenes, ¿no? Como por ejemplo en este mapa. A ver, ¿qué fue la Guerra Fría? Terminando la Segunda Guerra Mundial, el periodista norteamericano Walter Pillman señaló que había terminado la Segunda Guerra Mundial, pero a pesar de ello, prácticamente la guerra, el fin de la Segunda Guerra Mundial iba acompañado de los preparativos para la Tercera Guerra Mundial, y que bajo el espectáculo que nos había dejado la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial iba a ser catastrófica, ¿no? Iba a ser catastrófica. En palabras de Albert Einstein, se señala que la Guerra Fría, ¿ya? O por lo menos, ¿no? Que si se da una nueva guerra, y si hablamos finalmente de la Cuarta Guerra Mundial, esta Cuarta Guerra Mundial iba a ser con palos y piedras, porque la tercera iba a destruir a la humanidad. Entonces se entiende que el mundo, entre 1945 hacia 1991, vivió un periodo de gran tensión político-militar, la gran tensión de en qué momento se iniciaba la Tercera Guerra Mundial. Finalmente, esa guerra nunca se dio. Al final no hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética que nos llevara entonces a esta guerra de gran, podemos decirle, de gran magnitud. ¿Ya? No ocurre. Entonces, profe, la Guerra Fría simplemente quedó en tensión, sí, simplemente quedó en un periodo de tensión. Ya simplemente fue. Entonces,
Decimos, ¿no? La Guerra Fría es un periodo de gran tensión político-militar entre las superpotencias que emergieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son esas superpotencias? Estados Unidos y la Unión Soviética. Profe, Inglaterra y Francia han sido duramente golpeados por la guerra. Son más bien potencias que están en declive. ¿Ya? Recuerda el caso francés, invadido totalmente durante la Segunda Guerra Mundial por los alemanes. Los ingleses también no han salido muy bien de esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, en todo este proceso, lo que encontramos es una gran tensión, un declive de potencias coloniales como Inglaterra y Francia, y el gran avance de estas superpotencias. ¿Cuáles fueron las características de la Guerra Fría? Eh, es un periodo donde va a haber una gran competencia militar y espacial. ¿Ya? Una gran competencia militar y espacial. Pero, no solamente tiene que ver con ese escenario. Cuando los soviéticos y los norteamericanos ingresaron a Alemania, el objetivo no solamente era buscar a los políticos alemanes, a los militares alemanes y destruirlos. Lo que principalmente buscaron fue detectar dónde estaban los laboratorios alemanes, cuáles habían sido los avances de los alemanes en el terreno científico. Se señala que los alemanes habían logrado avanzar sobre una suerte de mapeo genético para su época, que es algo mucho más, algo muy avanzado, ya que en el mundo recién va a darse a la luz a partir de la década del 90, ya de los años 1990, pero que los alemanes habían logrado eso, que los alemanes habían estado en un proyecto inclusive de la elaboración de su propia bomba atómica. Entonces, si algo estaba en ese momento, era mucho más interesante por parte de las potencias. ¿Qué era lo interesante? Lo interesante era, en aquel momento, tomar el control de esos laboratorios y buscar a los científicos que nos ayudaran a poder descifrar lo que decían dichos papeles, ¿no? Entonces también eso es lo que estuvo, pues, lo que estuvo en ese momento, bajo la pugna entre los norteamericanos y soviéticos, ¿no? ¿Lo lograron, profe? Sí, se señala que sí, que al final van a lograr cada uno de ellos tomar el control sobre diferentes científicos, los van a cambiar de nombre, claro está, y los van a incorporar a sus proyectos. Este periodo es conocido como el periodo del mundo bipolar, en la cual tenemos a dos posturas económicas, políticas, que están en pugna constante, ¿ya? De un lado los soviéticos y del otro lado los antisoviéticos. De un lado los comunistas y del otro lado los anticomunistas. De un lado los soviéticos y del otro lado los norteamericanos, ¿no? Entonces así, ¿no? El mundo se divide en dos. Es un discurso en el cual se entiende que no hay lugar a variantes, no hay lugar a que alguien señale que no, esta es la tendencia, hay que denunciar esto en la Unión Soviética, hay que denunciar esto en Estados Unidos, no. Desde el momento en que criticas a la Unión Soviética eres pro-norteamericano. Desde el momento en que criticas a Estados Unidos eres pro-soviético. Entonces es lamentable, pero es un mundo en el cual simplemente hay dos discursos, ¿ya? Te debe parecer conocido de alguna manera en base pues al día de hoy, ¿no? Entonces, el mundo de la Guerra Fría tuvo ese carácter. Y no fue un periodo solamente de competencia, ¿ya? No fue un periodo solamente de competencia militar, ¿no? Sino también cultural, ideológico. En ese momento será muy importante, por ejemplo, el cine, para poder expresarle aquí a la mayoría de cómo está compuesto el mundo. Una de las películas, uno de los trabajos cinematográficos más importantes de este contexto de la Guerra Fría será por acá está, esta película, ajá, acá está. A ver un ratito. Esta película. ¿Alguien conoce esta película? ¿Sí? Profe, esta película me parece conocida.
¿Profe, ese no es Rocky 4? Claro, ese es Rocky 4, ¿no? Ya, es un clásico. Listo. ¿Por qué pelea Rocky en esta pelea? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué viaja hasta la Unión Soviética a pelear? ¿Mm? ¿Por qué lo hace? Porque quiere, ya, la muerte de su amigo. Quiere vengar la muerte de su amigo. E inclusive, él siente que es culpable de la muerte de su amigo. ¿Está bien? Ya él se siente culpable. No solamente es venganza, sino también se siente culpable. Y esa cuestión son sentimientos. ¿Ya? Eso lo hace humano. Pregunta, ¿el otro lo caracterizan como un humano o es una máquina? Una máquina, como si fuera Es una máquina. No tiene sentimientos. ¿Ya? No tiene sentimientos. Simplemente es una máquina. Mientras uno entrena en el medio natural, en medio de la nieve, ¿no? El otro está en un laboratorio, lo está inyectando constantemente. Entonces, ¿qué me está señalando la película? Que uno es humano, que el norteamericano es humano, y que el soviético no es humano, el soviético es una máquina simplemente. Ahora, conforme se da la película, inicialmente el soviético empieza poco a poco a encarnar lo humano, a tal punto que en determinado momento señala que va a pelear pero por él mismo, que quiere decir que el norteamericano lo ha humanizado. La población, la gente que estaba aquí, ¿no? Que había asistido al evento, inicialmente era hostil y termina aplaudiendo al norteamericano. Eso nos señala qué cosa, que finalmente el norteamericano ha logrado humanizar a los soviéticos. Es una película clásica de la Guerra Fría, entendiendo quién es el humano y quién no es el humano. Entonces, en Hollywood se vendió eso. ¿No? Entonces, entender que el soviético no era humano, el soviético era cualquier cosa mecanizada, frío, ¿no? Y que el real humano, el que realmente se preocupaba por la gente, era Estados Unidos. Si alguien iba a salvar al mundo, era Estados Unidos, ¿no? De ahí la difusión de su héroe, el llamado Capitán América. Ni siquiera Capitán, pues, Estados Unidos, ¿no? Capitán América, porque todo el continente americano está representado por Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, estos van a ser las cuestiones simbólicas que van a estar presentes durante la Guerra Fría. Quieras o no, también gran parte de esta difusión política de la época tiene que ver con asumir algunos de los planteamientos que en su momento hicieron los alemanes. Hay un señor que se llama Goebbels. Goebbels, ¿quién es? Goebbels es el padre del marketing, en realidad. Goebbels se encargaba de la propaganda política en Alemania. Y Goebbels te decía que la verdad la verdad era una construcción, que la verdad se podía construir. ¿Ya? Esa frase de miente, 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 que algo queda, entonces esa es la de Goebbels. ¿Ya? La de Goebbels, ¿no? Entonces, si yo utilizo los medios, entonces puedo utilizar diferentes maneras de poder llamar la atención de la gente y que la gente no vea lo que realmente está pasando. ¿Ya? Que la gente se quede innubilada en otras cosas. Crear una verdad una realidad alternativa, ¿no? Para eso se utiliza bastante esta cuestión del silenciamiento, ¿no? Silenciar al otro. ¿Cómo lo silencias al otro? Lo apabullas, ¿no? Entonces él está dando su discurso y le dices de todo, terrucos, sucio, y tal. ¿Ya? Entonces de esa manera lo apabullas de tal manera que entonces ya no queda nada de él. Esa es una manera. Otra manera
no lo sacas pues en los medios, ¿no? Prácticamente lo eliminas, ¿ya? La gente está protestando en la calle, se han reunido 3.000, 5.000, 10.000 personas en la calle, pero como no sale en la televisión, entonces no es cierto, ¿no? Como no salen los periódicos, no es cierto. ¿Por qué? Porque eso no ocurre. Ocurre solamente lo que me dice el periódico. Ocurre solamente lo que me dice la televisión. ¿Ok? Entonces, si lo dice tal connotado político, debe ser cierto. ¿Ya? Si lo dice tal connotado, ¿por qué? Porque como él es connotado político, él jamás me mentiría. Él jamás. ¿Ya? Él siempre dice la verdad, ¿no? Como lo dice tal periodista, entonces debe ser cierto. ¿Por qué? Porque él jamás me mentiría. Yo tengo que entenderlo como alguien que dice la verdad. ¿Ya? Si es un premio Nobel, ese premio Nobel jamás me mentiría. ¿Por qué? Porque él se entiende que no es cualquier persona. No es una persona como, no es el señor que vende limones en una esquina. No. Es un premio Nobel, ¿no? Entonces, creas una verdad alternativa. Entonces, así va a ser el mundo de la Guerra Fría. En ese mundo de la Guerra Fría, entonces, el objetivo, y va a ser por ambos, ¿eh? Tanto por la Unión Soviética como por Estados Unidos. ¿Ya? En la Unión Soviética, por ejemplo, solamente se permitía que determinados periódicos salieran a la luz. O sea, Stalin había llevado a cabo la ejecución de tales personas, pero eso no salía en los periódicos. Eso no salía en los periódicos. ¿Ya? En Estados Unidos también de la misma manera, ¿no? Pasaba esto, pero eso no salía en los periódicos. Motivo, profe, porque el objetivo era llevar a cabo, más que tener un medio de comunicación, un medio de información, lo que tenías era una prensa de propaganda, como lo que había hecho en su momento Alemania nazi. ¿Ya? Algo así, ¿no? Profe, me está hablando del día de hoy. No, te estoy hablando de la Guerra Fría. ¿Ya? La Guerra Fría va a estar bajo esas características. ¿Ok? Entonces, no hay opción a un tercer discurso, no hay opción a otro, no a un tercer, cuarto discurso, no. Solamente hay dos opciones. Así se va a parametrar la Guerra Fría. Es lamentable, ¿ya? Es lamentable, pero han pasado, ¿ya? La Unión Soviética en 1991, ¿ya? Estamos hablando 2001, 2011, 2021, han pasado 30 años de la caída de la Unión Soviética, y hay algunos que todavía mantienen un discurso dicotómico, que quiere decir un discurso de bueno y malo, un discurso de que si tú de alguna manera empiezas a reclamar algún tipo de derecho, o empiezas a decir, no, pero todos somos iguales, comunista. ¿Ya? Y eso que ha pasado ya 30 años del fin de la Guerra Fría. ¿Ya? Entonces, pero la Guerra Fría se desenvolvió así. Por eso decía, ¿no? La Guerra Fría no solamente es una competencia militar y espacial, sino también es una competencia en el plano ideológico, en el plano de la propaganda política, en el plano cultural, en fin. ¿Ya? Por eso que nosotros hablamos de un mundo bipolar. ¿Ya? Es un mundo bipolar. ¿Cuándo terminó ese mundo bipolar? En 1991, cuando finalmente la Unión Soviética desapareció. ¿Ya? No, profe, mentira. Si a mí me han dicho que la Unión Soviética está detrás de todo el movimiento, ¿no? De los golpes aquí, ¿no? De apoyar a ciertos candidatos. Bueno, señores, la Unión Soviética desapareció en 1991. ¿Ya? Infórmale ¿no? Aquí, si alguien no se enteró, ya, enséñale a entrar al Google, dile, la Unión Soviética desapareció, por si acaso. Lo que existe el día de hoy se llama Federación Rusa. ¿Ya? Ahí donde Perú asistió a su último mundial, ahí, a ese lugar. ¿Ya? Y parece que va a ser uno de los últimos mundiales, ¿no? Y ya, profe, ya suave, profe, ya. No hable, la herida está abierta todavía. Ya. Punto número 4, punto número 2. ¿No? Se me va. La Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiene que ver con la Guerra Fría? Es a fines de la Segunda Guerra Mundial que, quieras o no, estamos viendo cómo germina esta Guerra Fría.
¿ya? La germinación, el nacimiento de la Guerra Fría se está dando a fines de la Segunda Guerra Mundial. Han habido conferencias durante la Segunda Guerra Mundial, como la conferencia de Casablanca, donde se organizó la invasión a Italia, la conferencia del Cairo, donde se respalda a China contra Japón, la conferencia de Teherán, donde se organiza el día D, el desembarco en Normandía, y finalmente, llegamos a la conferencia de Yalta. A fines de la Segunda Guerra Mundial, en esta conferencia de Yalta, ya derrotada Alemania, ya derrotada Italia, todavía Japón no, se reúnen nuevamente los tres grandes. ¿Quiénes son esos tres grandes? Roosevelt, Stalin y Churchill. En esta reunión de los tres grandes se está evaluando cuál va a ser el futuro de Alemania. ¿Ya? ¿Cuál será el futuro de Alemania? ¿Cuál va a ser el futuro de Alemania? Alemania tiene que ser dividido, se señala. Alemania tiene que ser dividido en 4 zonas de influencia. Al final eso va a ocurrir. ¿Por qué 4 zonas de influencia, profe? Porque son 4 los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Aunque en el caso francés hay cierta discusión. Ya, el mismo Stalin, es el señor Joseph Stalin, va a discutir que no es posible que a Francia se le considere de la misma manera, siendo Francia uno de los más perjudicados durante la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, finalmente los aliados en conjunto dicen no, a Francia también. ¿Ya? Entonces, eso se acuerda en la conferencia de Yalta, sí. Eso se acuerda, pero no se ejecuta. ¿Dónde se va a ejecutar la división de Alemania? En la conferencia de Potsdam. En Yalta se acuerda y en Potsdam se ejecuta, se lleva a cabo la división de Alemania. ¿Qué más? En la conferencia de Yalta se va a exigir la rendición incondicional de Japón. ¿Ya? Japón todavía está en la guerra. Japón no solamente debe ser derrotado, sino que Japón no puede poner un pero y decir, ya está bien, me rindo, pero bajo estas condiciones. No, rendición incondicional. Ya, eso es lo que se le está pidiendo a Japón. ¿Qué más, profe? También tiene que ver con la colaboración de la Unión Soviética de Estados Unidos. Profe, ¿cómo que colaboración de la Unión Soviética? Hay que derrotar a Japón. Japón ha invadido a diferentes países en la zona del sudeste asiático. Entonces, la Unión Soviética se compromete a apoyar a Estados Unidos, no solamente enfrentando a Japón, sino liberando territorios en la zona del sudeste asiático. Pero, si bien es cierto, ahí están llegando a acuerdos, hay también desacuerdos. Uno de esos grandes desacuerdos es cuando Estados Unidos le señala a la Unión Soviética que ya terminada la guerra es necesario que sus tropas de la zona de Polonia, Checoslovaquia, Hungría se retiren. Que es necesario que la Unión Soviética retire sus tropas de la zona de Europa Oriental y que los de Europa Oriental decidan qué tipo de gobierno quieren. Si quieren comunismo, bacán. Si quieren aquí otro tipo de gobierno, normal. Pero ellos deberían elegir. La Unión Soviética no les puede imponer un tipo de gobierno. ¿Ya? La Unión Soviética dice, pero ¿yo por qué tengo que hacer eso? Porque bueno, así es, ¿no? Así se tiene que hacer. Bueno, si hacemos eso, hagámoslo para todos. Pues. Que también Francia, también la otra parte de Alemania, Italia, todos en conjunto, que elijan entre todos en conjunto qué es lo que quieren. Si quieren socialismo, si quieren capitalismo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se señala en aquel momento. ¿Ya? Por aquí está Chico acá. Ya. Entonces, tenemos aquí el caso de la conferencia de Yalta. En Yalta, entonces, ya vemos claramente los desacuerdos entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el retiro de tropas en la zona de Europa Oriental, ¿no? Entonces, eso es lo que encontramos aquí. A ver, un ratito. Espérame un segundito. Vamos, continuamos. Ya, entonces, como le decía, en este caso, lo que estamos viendo, ya, sí, ya están en la olla, no te preocupes. Ya. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la llamada conferencia de Yalta, ¿no? Hay algunos acuerdos, también como te decía, hay algunos desacuerdos. Luego tenemos la conferencia de Potsdam. En la conferencia de Potsdam
tenemos entonces el enfrentamiento ya de dos posturas con un nuevo personaje. Tenemos a Truman. Roosevelt, el presidente que ha sacado de la Segunda Guerra Mundial, bueno, que ha hecho que Estados Unidos, terminada la Segunda Guerra Mundial, sea uno de los países vencedores, uno de los países superpotencia en aquel momento, finalmente muere. A la muerte de Roosevelt, quien asume la presidencia es este señor, el señor Harry Salomon Truman. Truman se acaba de enterar sobre el llamado Proyecto Manhattan. ¿Qué es el Proyecto Manhattan, profe? Es el proyecto en el cual se está elaborando la bomba atómica. En este proyecto, ¿ya?, sobre la bomba atómica, Truman entiende que ese arma va a ser muy importante para poder definir el lugar que va a ocupar Estados Unidos. Con esa información, Truman va a ir a la reunión en Potsdam. En la conferencia de Potsdam, Truman desde un inicio va a sentar firmemente y va a señalar que ya tiene bomba atómica. Y como ya tiene bomba atómica, entonces, ya en aquel momento, aquí la postura es: ¿y tú, Stalin, qué es lo que tienes? ¿Ya? Yo tengo bomba atómica, en pocas palabras, y tú no tienes bomba atómica. ¿Ya? Entonces, el objetivo en ese momento es decirle a la Unión Soviética: por favor, detente, ¿ya? Por favor, deja de expandirte en la zona del sudeste asiático. Pero Stalin no hace mayor caso. Si bien es cierto que en la conferencia de Potsdam se ejecuta la división de Alemania en 4 zonas de influencia, Truman está decidido a utilizar las bombas atómicas. De repente, en ese momento, no solo en la Unión Soviética, pero utilizarlas. El ex ministro británico, el señor Winston Churchill, ya el nuevo ministro se llama Attlee, han habido elecciones. Entonces, el ex ministro Winston Churchill señala que esta postura de la Unión Soviética de no retirar sus tropas de la zona de Europa Oriental está dando nacimiento a la cortina de hierro o al telón de acero. ¿Qué es esto, profe? El telón de acero o la cortina de hierro es esta división que se va a dar entre la Europa pro-norteamericana y la Europa pro-soviética. ¿Ya? Entonces, directamente Churchill está acusando a que Stalin es el culpable del nacimiento de la llamada cortina de hierro. ¿Qué más? Como te dije, Truman había decidido utilizar la bomba atómica y la va a utilizar. La bomba atómica será lanzada sobre Hiroshima para derrotar a los japoneses y luego sobre Nagasaki. La bomba lanzada sobre Nagasaki ya no solamente tiene como objetivo derrotar a los japoneses, hay otro objetivo detrás. ¿Y cuál es el otro objetivo, profe? El otro objetivo es, además de haber lanzado la bomba y contener a los japoneses, es contener también a los soviéticos, ¿ya? Porque con el lanzamiento de la segunda bomba atómica, Estados Unidos le está diciendo claramente a la Unión Soviética: yo tengo bomba atómica y tú no. Y además puedo utilizarlo en este momento. Y si quieres iniciar la Tercera Guerra Mundial, lo iniciamos en este momento y se acabó. Entonces, esto es una amenaza directamente a la Unión Soviética. Por eso que en esa misión señalaban, ¿no?, el lanzamiento de la bomba atómica de Nagasaki. ¿Qué objetivo tenía? Su objetivo fue contener el avance de la Unión Soviética en el sudeste asiático. La guerra ha terminado con la rendición japonesa y el año de 1946 se hará la llamada Conferencia de San Francisco. En la Conferencia de San Francisco del año de 1946, ya en esa Conferencia de San Francisco, entonces, en la Conferencia de San Francisco, entonces, se va a dar la creación de la ONU. ¿Qué es la ONU, profe? La Organización de Naciones Unidas. La ONU está reemplazando a una institución que se llamaba antes la Liga de Naciones o la Sociedad de Naciones. La Liga de Naciones, Sociedad de Naciones, era esa institución que debía resguardar la paz mundial y se había creado después de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Concluida la Primera Guerra Mundial, entonces nace la Liga de Naciones o la Sociedad de Naciones. Entre comillas, esa debía resguardar la paz mundial, al final no lo logró. Y como no lo logró, entonces es necesario que se cree un nuevo organismo de la paz. Y esa será la ONU.
¿Quiénes van a dirigir la ONU? Son los 4 países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente Estados Unidos y la Unión Soviética, pero también con el añadido de Francia e Inglaterra, que formarán parte de lo que se llama el Consejo de Seguridad, ¿ya? Hay otros países que se van a sumar, sí, países como por ejemplo Perú, ¿ya? Perú va a ser uno de esos países que se va a sumar finalmente pues a la ONU, ¿ya? Se suma a la Organización de Naciones Unidas. ¿Quién también se va a sumar? Se va a sumar España, pero en el caso español es particular, porque en el caso español hay ciertas, podemos decirle, críticas a que España trate de sumarse a este proceso. ¿Y por qué las críticas a España? España estaba bajo el gobierno de Francisco Franco, un gobierno de tendencia fascista. Segundo, España había señalado durante la Segunda Guerra Mundial que iba a ser neutral, pero al final apoyó a Alemania en la invasión a la Unión Soviética enviando algo que se llamó la División Azul. Todo eso es lo que está discutiendo la Unión Soviética para la incorporación de España a lo que va a ser la ONU. Pero Estados Unidos no puede darse el lujo de quebrar ya la unidad en la zona occidental, de que esté solamente Francia, esté Reino Unido, Italia, Portugal y que España quede como un espacio hueco, y no. Entonces, finalmente se va a tener que incorporar España a la ONU, ¿ya? No había de otra, ¿no? Entonces, de esa manera, estamos viendo el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero también cómo se va configurando el nuevo escenario. En este proceso, ¿ya? En este proceso, habría que ver cómo queda el mapa europeo. En este mapa europeo tenemos entonces ¿a quién? Tenemos a la Unión Soviética y tenemos a sus aliados. ¿Quiénes son los aliados de la Unión Soviética? Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y esta zona de Alemania, ya la zona oriental de Alemania, que en 1949 se va a llamar la RDA, la República Democrática Alemana. ¿Ya? Entonces, estos eran los aliados de la Unión Soviética. La Unión Soviética es una república federal. Es una república compuesta por 15 repúblicas, siendo la república de mayor tamaño Rusia. Uno de los grandes problemas es entender que Rusia y la Unión Soviética es lo mismo. No. Si bien es cierto, gran parte de la Unión Soviética está compuesto por el Estado ruso, pero hay otras 14 repúblicas, como Letonia, Lituania, Estonia, ¿no? Tayikistán, Kirguistán, Ucrania, en fin, ¿no? Entonces son otras repúblicas que compone también la Unión Soviética. Pero Polonia no forma parte de la Unión Soviética. Rumanía no forma parte de la Unión Soviética. ¿Qué son? Son países aliados de la Unión Soviética. ¿Ya? Entonces hay que diferenciar ahí. ¿Ya? Por ejemplo, Ucrania no está aquí. Ucrania forma parte de la Unión Soviética. ¿Ya? Pero Polonia no. Polonia es un aliado de la Unión Soviética. De la misma manera, ¿no? En el caso de Estados Unidos tiene como aliado a quién? A Francia, Reino Unido, España. Entonces así se está viviendo Europa. Hay algunos países que se van a declarar países neutrales y que es necesario que no solamente ellos se declaren neutrales, sino que le acepten su neutralidad. ¿Qué países, profe? Austria, por ejemplo. Suiza. Ellos se autodenominarán países neutrales. ¿Ya? Suecia, Finlandia, por ejemplo. Pero lo más conocido es aquí el caso austríaco. También encontramos el caso de Yugoslavia. Yugoslavia, durante la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia había defendido de la invasión nazi. Los nazis habían invadido Yugoslavia. Yugoslavia había repelido tal invasión bajo el liderazgo de un señor que se llama Josip Broz Tito. Tito, el líder yugoslavo, entonces dirigió la defensa frente a la expansión nazi. Cuando la Unión Soviética empezó a expandirse, la Unión Soviética quiso que Yugoslavia también formara parte de estos países aliados de la Unión Soviética y de alguna manera sometidos también a la política soviética. Yugoslavia dijo que no. Yugoslavia desde un inicio señaló que era socialista, pero que al mismo tiempo era nacionalista y que de ninguna manera iba a dejarse atropellar por la Unión Soviética, que reclamaba su autonomía.
A eso se le llama la herejía yugoslava. Por eso dice, ¿no? Son socialistas, pero no alineados. ¿Qué quiere decir? Que no van a estar al lado de la Unión Soviética. ¿Qué más? Tenemos el caso de Grecia, el caso de Turquía. Grecia y Turquía están en la zona de Europa Oriental. Y a pesar de estar en la zona de Europa Oriental, son países que van a favorecer, van a apoyar al sector occidental. Entonces, Grecia y Turquía van a tratar en su momento por parte de la Unión Soviética de ser absorbidos, pero no. Esto será estratégico en favor de los pro-norteamericanos de mantener el dominio en esa zona. Entonces, todo esto en conjunto es cómo se está definiendo el mapa europeo en torno a la Guerra Fría. Eso que está pasando en Europa se va a dar en el mundo. El mundo pasará por la misma división. ¿Ok? Entonces, eso inicialmente. ¿Ya? ¿Hiciste tu captura de pantalla ahí? ¿Sí? ¿Hicieron su captura ahí? ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí, profesor. ¿Sí? Listo. Entonces, pasemos a la siguiente. Entonces, ahora sí, basado en todo esto, vamos al proceso. Vamos al proceso entonces de lo que va a ser la Guerra Fría. Como te dije, más que hablar del fin de la Guerra Fría, tenemos que hablar de los inicios, ¿no? Si bien es cierto, por lo menos el 50% de tus preguntas están sobre el fin de la Guerra Fría, pero nosotros tenemos que ir hacia la parte de los inicios. Fase antagónica. ¿Por qué lo dividimos así en fase antagónica y luego hablamos de la fase imperialista? Lo hacemos por una cuestión didáctica. No quiere decir que ellos se dividieron de esa manera, ¿ya? Una cuestión didáctica que quiere decir una cuestión explicativa, que sea mucho más fácil de poder entender. Otra manera de dividirlo es simplemente por años, por acontecimientos, pero como ya hemos visto, nosotros tenemos 3 próximas clases en las cuales vamos a continuar hablando sobre el tema de la Guerra Fría. A ver, ¿cómo se inició todo? El año de 1947, en Grecia, ¿ya? Ese territorio aquí, los comunistas griegos intentaron en aquel momento tomar el control del gobierno. Lo intentaron, no lo lograron, ¿ya? Ese intento de tomar el gobierno por parte de los comunistas griegos va a ser aprovechado por Truman. Truman va a lanzar en ese momento un pronunciamiento, ¿ya? El presidente norteamericano, y va a señalar que el mundo está en peligro. ¿Ya? El mundo, ya no solamente es Estados Unidos, el mundo está en peligro. El mundo debe de saber entonces diferenciar y entender quién es el enemigo en común. Y el mundo tiene que entonces elegir si quiere comunismo o quiere democracia. Si quiere comunismo o quiere libertad. Si quiere comunismo o quiere desarrollo. Entonces lo peor que puede ocurrir en el mundo es la difusión del comunismo. Esa es la propuesta de Truman en su discurso luego de el intento de la guerra, aquí, ¿no? De la toma del poder en la guerra civil griega del 47. Pero este tipo de discurso me parece conocido, yo he escuchado, profe. ¿Ya? Entonces ese es el discurso de Truman, ¿ya? Así se lanza Truman, ¿no? Dice en ese momento. Entonces, Estados Unidos se convierte en el salvador del mundo, ¿ya? Estados Unidos va a salvar el mundo, ¿ya? Estados Unidos es el Capitán América y los Avengers que nos vienen a salvar, ¿ya? Del enemigo en común, que es el comunismo, ¿ok? Y las películas en Hollywood van a ir por ese lado. ¿Qué más? Estados Unidos, bajo esta doctrina Truman, va a lanzar entonces esa suerte de propuesta de luchar a como dé lugar contra el comunismo. Pero primero lo que tiene que hacer es reestructurar Europa Occidental. Europa Occidental ha sido destruido durante la Segunda Guerra Mundial y hay que reestructurarlo. Tenemos, por ejemplo, el Plan Marshall, que es un plan, es un conjunto de préstamos para llevar a cabo la reconstrucción de Europa Occidental. Profe, ¿pero por qué? Recuerda que termina la Segunda Guerra Mundial, Europa está destrozada. Gran parte de su industria destruida,
gran parte es su PEA, su población económicamente activa, prácticamente ha muerto en el proceso de la guerra. Estamos hablando de 60 millones de muertos aproximadamente. Entonces, es necesario nuevamente reactivar la economía europea. Entonces, por eso, los préstamos por parte del Plan Marshall. Marshall es un general de la Segunda Guerra Mundial. Esto nos dice también algo más, que a pesar de que la Segunda Guerra Mundial ha terminado, el presidente Truman todavía, ¿ya? El presidente Truman en ese momento todavía cuenta con el gran apoyo militar. O sea, la Guerra Fría se está organizando en términos fundamentalmente militares. ¿Cuál es el objetivo del Plan Marshall? Uno, hacer dependiente a Europa Occidental del capital norteamericano. Segundo, preservar en ese lugar el libre mercado. Y tercero, ser una suerte de contención ante la ofensiva de la Unión Soviética, fundamentalmente. Uno de los países que más préstamos va a recibir producto del Plan Marshall será la RFA, la República Federal Alemana, que hacia los años de 1949 en adelante va a despegar económicamente a tal punto que se habla del milagro económico alemán. Otro caso va a ser Japón. Pero recuerda que Japón había estado en guerra con los Estados Unidos. Recuerda que Japón, sobre ellos había caído la bomba atómica de Hiroshima y de Nagasaki. ¿Y quién había destruido Japón? La destrucción de Japón había sido por parte de Estados Unidos. Entonces, profe, Estados Unidos en aquel momento lo que hace, ¿da?, es en ese momento llevar a cabo la reconstrucción de Japón. ¿Con qué objetivo? Japón se debe convertir en su base militar. Japón debe ser ese país desde donde se pueda contener el avance del comunismo soviético. Para eso el Plan Dodge establece un conjunto de préstamos en favor de la reconstrucción de Japón. ¿Quién está asumiendo el liderazgo en Japón? Un señor que se llama MacArthur. Este nombre para nada es un japonés, ¿no? Estamos hablando de un general norteamericano. Lo que pasa es que Japón se rindió incondicionalmente en favor de los Estados Unidos. Japón se va a convertir en un lugar de vigilancia, es una base militar, ¿ya?, para los Estados Unidos. Hay que preservar el libre mercado ahí, pero también esa reconstrucción va a ir de la mano del apoyo de algunas familias japonesas, como por ejemplo los Toshiba, los Mitsubishi, los Toyota, ¿ya? Serán grupos familiares económicos que también van a ayudar en este proceso de la reconstrucción entonces japonesa. Algunos textos señalan que este proceso de reactivación económico no solamente se vivió en Japón y en Alemania. En realidad, gran parte del mundo occidental está en un proceso de efervescencia económica, de gran crecimiento económico. A partir de los años 50 en adelante, podemos hablar de la aparición de nuevas marcas de automóviles en Europa, como Renault, como Dodge, por ejemplo, como Fiat, ¿no? El caso de Fiat, ¿no?, en el caso italiano, Toyota en el caso japonés, e inclusive la gran producción de electrodomésticos, ¿ya? La gran producción de electrodomésticos. Profe, ¿y eso qué tiene que ver con la producción de electrodomésticos y todo eso? A ver, imagínate esto. Imagínate que en este momento tu papá te dijera, me acaban de enviar una computadora hecha en Alemania. ¿Qué tal? ¿Ya? Hecha en Alemania, fabricada en Alemania. ¿Qué tal? ¿Qué dirías? ¿Buena? ¿Mala? Debe ser Aceptable. buena, ¿no? Debería Ajá, ser buena. buena. ¿Sí? ¿Está bien? Una computadora hecha en Japón. Es una que vuela, una de la NASA. Mejor. Debe ser buena, Una de la ¿no? NASA. Sí, debe ser buena. ¿Ya? Un televisor fabricado en Japón. Fabricado en Japón, ¿debe ser bueno o no? Sí, Sí, ¿no? mejores. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Puede ser marca norteamericana, pero hecho en China, ¿no? Pero si es marca japonesa y hecha en el mismo Japón, debe ser buena, ¿no? Profe,
hacia dónde estoy apuntando? Si algo empezaron a desarrollar los países potencias de segundo orden, porque hablo de primer orden en torno a la Unión Soviética y Estados Unidos, lo de segundo orden, Italia, Alemania, Japón, fue desarrollar la industria automovilística y también la industria en aquel momento, la industria a nivel de electrodomésticos. ¿Ya? Empezaron a producir en grandes cantidades y de esa manera eso que ayude a reestructurar o dinamizar la economía. En el caso de Alemania fue mayor todavía. ¿Por qué? Porque la gente venía golpeada de la Segunda Guerra Mundial y la cuestión era poder venderle, ¿ya?, un vehículo sumamente barato que tuviera el mayor soporte, que no así nomás no se malograra, que inclusive ni siquiera utilizara agua para el carburador, nada, y que sea sumamente económico. ¿Qué vehículo va a aparecer? Y se va a difundir rápidamente por Europa. Vamos. ¿Qué vehículo? ¿Cómo se llama el vehículo? Se llama el escarabajo. Escarabajo. Profe, a ver. Si usted me está diciendo, ¿ya? ¿Me está hablando del Volkswagen, profe? Claro. ¿Ya? Alguna vez debes haber visto este auto. ¿Ya? Profe, claro. ¿Sí? Ahora lo han actualizado, profe. Hay uno Profe, ahora, más claro, ahora moderno. está actualizado, ¿no? Pero este fue el auto que inmediatamente empezó a difundirse en toda Europa. Rápidamente, ya, empezó a salir. ¿Ya? Herbie. Ok, ya. Profe, aunque sea, voy a comprarme ese auto, profe. Listo. Entonces, todo esto nos está expresando la recuperación económica, el consumo, ¿ya?, el impulso de la industria en ese momento en la zona de Europa Occidental. Se va a crear el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en la conferencia de Bretton Woods. El Banco Mundial prestándole fundamentalmente a los países potencia para que impulsen mucho más su industria, pero también regulando un poco su economía para evitar un nuevo crack del 29. ¿No? Y dos, el Fondo Monetario Internacional. ¿Y para quién, profe? Para prestarle principalmente a los países dependientes. ¿Cómo que países dependientes, profe? Claro, los países subdesarrollados. Esos que solamente exportan materia prima, que embolsan su arroz, su azúcar. Por ahí a lo sumo tienen una fábrica de cajita de fósforo. Ya, esos países, ¿no? Ya, profe. De nombre. Ya. Entonces, entonces esos países, de ahora en adelante, ¿qué van a poder hacer? Van a poder tener su hidroeléctrica. Van a poder tener su siderurgia. Van a poder aumentar la cantidad de pistas. Profe, ¿y eso para qué? Entonces van a poder comprar todo lo que están produciendo estos señores, pues. Claro, ¿cómo compro un electrodoméstico si no tengo luz? ¿Cómo compro un automóvil si no hay carreteras? ¿Cómo pongo mi fábrica si es que no encuentro fuerza laboral? Tiene que haber fuerza laboral en torno a las urbes. Entonces ahora entiendes los cambios que se van a dar en esos países latinoamericanos a mediados de los años 50, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la Comunidad Económica Europea. Bueno, Europa va a tratar de no ser tan dependiente de Estados Unidos. ¿Ya? Ahí esos países latinoamericanos, ¿no?, que le pesan un poco de dinero y prácticamente entregan su economía de par en par al capital estadounidense. No,
Eso es para esos países, pues, ¿no? ¿Ya? Europa va a organizar la Comunidad Económica Europea, que es una organización internacional de integración cuyo objetivo es colaborar entre ellos a nivel arancelario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir bajar los impuestos por importación y por exportación para que de esa manera los productos de Inglaterra, de Francia, de España, de Italia, de Japón inclusive vayan circulando entre estos países. Y lo mejor de todo, que esto les ayude en algún momento a expandir su comercio hacia otras latitudes del mundo. Pero inicialmente solamente es Europa. ¿Okay? ¿Qué más, profe? Tenemos la OTAN, ¿ya? El Tratado del Atlántico Norte, que es un bloque militar de los países de Europa Occidental. Había que proteger, más allá de Italia, España y Francia, había que proteger a países como Grecia y Turquía, que estaban hacia la zona oriental. Entonces todos ellos van a formar parte de algo que se llama la OTAN. ¿Qué quiere decir? Si tú atacas a uno de estos países, Turquía o Grecia, te estás metiendo con todos. ¿Ya? De ahí entonces que es un poquito difícil, ¿ya? Ahora que los países de Europa Oriental ataquen a estos. Es tanto así que hace un tiempo atrás ocurrió lo siguiente, hace unos 10 años atrás, el día de hoy ya no existe Unión Soviética, ¿no? Lo que existe es la Federación Rusa. Y un par de aviones de la Federación Rusa que estaban pasando cerca a la frontera de Turquía fueron bajados. Ya un caza, aquí, ¿no? Un caza turco se los bajó. ¿Se bajó 2 aviones de la Federación Rusa? Sí. Profe, pero la Federación Rusa es una superpotencia militar, sí. Profe, ¿los habrá destrozado a los turcos? No. Entonces, simplemente rompió relaciones diplomáticas y me parece algunas comerciales. Profe, ¿por qué no lo atacó? Porque si tú atacabas a Turquía, estabas atacando a toda la OTAN, a todo el bloque de los países de Europa Occidental. Así que la Federación Rusa hace 10 años tuvo que retroceder y decirle, rompo relaciones diplomáticas y económicas contigo. Nada más. ¿Ya? No pudo atacar. ¿Ya? Entonces, ese es el caso de por qué la OTAN. ¿Ya? ¿Por qué la OTAN? ¿No? ¿Qué más, profe? Tenemos también el llamado macartismo. ¿Qué es el macartismo? Estamos hablando de una política interna de Estados Unidos conocida como la cacería de brujas. ¿En qué consistió el macartismo? El macartismo es la política a través de la cual el senador McCarthy, el senador norteamericano, señala que los comunistas no solamente están en la Unión Soviética, están en Europa Oriental, no. Los comunistas están en el mundo. ¿Ya? Están en el mundo, están inclusive en el mismo Estados Unidos, que al interior de Estados Unidos hay un conjunto de comunistas que necesitan ser detectados. Entonces se llevó a cabo toda una persecución, ¿ya? De todo aquel que podría ser un comunista. Por ejemplo, tu compañero salía, ¿no? Era afrodescendiente, salía con su cartel y decía, ¿no? Igualdad, no al racismo, comunista. Comunista. Tu compañera salía, ¿no? Decía, ¿no? Igualdad para las mujeres, ¿no? No al machismo. Comunista. Comunista. ¿Ya? Comunista. De frente. ¿No? Salía por ahí de repente, ¿no? Otra persona decía, todos somos iguales, no a la discriminación, ¿ya? Los derechos fundamentales del hombre. Comunista. También, comunista. También. ¿Qué, profe? Sí, esos discursos de igualdad, eso es comunismo. Eso es comunismo. ¿Ya? Aparecía una persona haciendo, tocando una guitarra eléctrica, ¿ya? Y no tocaba blues, no tocaba jazz, sino que tocaba algo mucho más, podemos decirle, disonante, algo mucho más de repente, podemos decirle, fuerte a nivel de sonido. Encima era moreno, venía de un gueto norteamericano, ¿ya? De estos barrios de los afrodescendientes, comunista. ¿Por qué? Mira ese color de piel, mira lo que está tocando, comunista. De frente.
Y así muchas personas terminaron acusadas de comunistas. ¿Ya? Así le pasó. Muchos personajes en Hollywood perdieron sus empleos, terminaron pidiendo limosna en las calles. Nadie los contrataba. Habían sido acusados de comunistas. El mismo Charles Chaplin desaparece de la pantalla grande de las películas. Motivo, profe, comunista. ¿Ya? Entonces, esto es el macartismo. ¿Ya? Es la cacería de brujas y etiquetar a todo aquel que no se alinee de comunista. ¿Ya? Profe, esto ya parecía Willax, ¿no? Algo así. Tenemos aquí a la CIA, la Central de Inteligencia Americana, que se dedica pues, al espionaje. Y frente a todo esto, frente a lo que va a ser la doctrina Truman, vamos a tener la aparición de la doctrina Shanov. Del otro lado, al lado de la Unión Soviética, van a reunirse los líderes, ¿ya?, de diferentes partidos comunistas y van a levantar la bandera de la lucha por la doctrina Shanov. La doctrina Shanov, profe, sí. ¿Y en qué consiste, profe, la doctrina Shanov? La defensa y la difusión del comunismo. En eso consiste. Hay que defender y difundir. ¿Ya? Ahora, no tiene los mismos aliados que tiene Estados Unidos. ¿Ya? Pero bueno, a su manera va a tratar de organizarse. Tenemos el plan Molotov, que es una respuesta al plan Marshall. Esto va a servir para la reconstrucción de Europa Oriental, defendiendo un modelo estatista, proteccionista, que dio sus resultados inicialmente, pero que con el tiempo se desgastó y va a entrar en crisis. ¿Ya? Este modelo que se va a asumir en la zona de Europa Oriental. Tenemos la llamada Comecon, que es la creación de un mercado común. Más aquí de romper relaciones o romper esta cuestión de los aranceles. No, aquí lo que se establece es una colaboración y asistencia entre los países comunistas. Si alguien por ahí tiene problemas de desabastecimiento de alimentos, el otro lo va a ayudar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar aquí en esta Comecon. ¿Ya? La asistencia, el apoyo mutuo entre estos países. ¿Y qué más? Tenemos el Pacto de Varsovia como una apuesta frente a la OTAN. O sea, frente a este bloque militar de los países de Europa Occidental, nace el bloque militar de los países de Europa Oriental. Ya hacia los años de 1955 tenemos entonces todo esto que está de color ladrillo, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos a todos ellos en conjunto que forman parte del Pacto de Varsovia. Así entonces el mundo se dividía, ¿no?, en estos dos. Ahora, sobre el proceso de la descolonización lo vamos a ver más la próxima semana. La próxima semana nos toca hablar de la descolonización. Vamos a tener que hablar un poco de hacia lo que va a ser la guerra de Vietnam, en fin. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros analizar aquí? Lo que tenemos que entender en estos momentos de la descolonización es que producto de la Segunda Guerra Mundial, los países coloniales, los países potencia a nivel colonial como Francia e Inglaterra, han salido sumamente perjudicados de la guerra, que les va a ser muy difícil poder seguir defendiendo el terreno colonial que han ganado a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX, que no hay de otra, que finalmente los movimientos nacionalistas en Asia y en África van a lograr su independencia. Y van a aparecer líderes como por ejemplo el señor Mohandas Gandhi. ¿Ya? Este Mohandas Gandhi en India va a proclamar, por ejemplo, la lucha, ¿ya?, la lucha por una resistencia pacífica. ¿Ya? La resistencia, el movimiento de la no violencia. ¿Ya? Profe, ¿cómo que el movimiento de la no violencia? El movimiento de resistencia. El opresor es el británico. Ellos van a utilizar principalmente el entorno legal. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no?, se nos señala que nosotros somos personas libres y podemos nosotros
podemos consumir lo que nosotros querramos, listo. Mohandas Gandhi va a llevar a cabo junto a su gente la quema de ropas. La quema de ropas, claro. Pues, ¿y eso para qué? Quemar la ropa occidental. Todo lo que ellos tenían guardado en su casa, que era la ropa occidental, lo van a quemar. ¿Para qué? Para esa manera, entonces, evitar difundir el uso de la ropa occidental. De ahora en adelante, solamente ellos producirían su ropa, una ropa mucho más tradicional. De esa manera ya no le comprarían a los europeos. Eso va a ser cuestionado al señor Gandhi. ¿Cómo es posible que haga eso? Pero él está en su libertad. Si yo quiero comprar, compro. Si no quiero, no. Ejemplo de ello. Ha sido noticia en el mundo, ya, cuando en medio de la conferencia de prensa el señor Cristiano Ronaldo, ya, habían 2 botellas de gaseosa en su frente, agarró las 2 botellas de gaseosa, las puso a un costado y sacó una botella de agua, ¿sí? Ya, entonces, ya, ese solo hecho se trajo, le costó millones a la Coca-Cola, ya, pero es parte de su opción. Es parte de su opción. Si quiere lo hace, si quiere no lo hace, ¿no? A nivel de consumir ese producto. ¿Correcto? Profe, pero es Cristiano Ronaldo. Claro, es Cristiano Ronaldo. De la misma manera, por ejemplo, cuando tu compañero dice, ¿no? Pero ¿cómo es posible, ¿no? Que la televisión nos engañen o que la televisión nos pongan estos programas de aquí, ¿no? De estos realities y todo ello. Bueno, hay una manera de contrarrestar eso. ¿Cómo? No viéndolo, pues. Si lo ves, entonces estás haciendo que eso se consuma. ¿Ya? Cuando tú dices, ¿no? ¿Cómo es posible que se banalice a la sociedad y que tengamos programas como el de Magali? Bueno, si tú ves Magali, o la gran mayoría ve Magali, entonces lo puedes criticar, pero lo está consumiendo. Y al consumirlo, entonces eso va a existir. Eso va a haber. Simple. Profe, ¿cómo puedo luchar contra eso? No consumiendo. Si no lo consumes, entonces, de esa manera, entonces contrarrestas al otro. ¿Ya? Entonces, si tú en algún momento dices, ¿no? Oye, pero ¿cómo es posible, no, que los won hagan esto? No consumas won. ¿Cómo es posible, no, que la gente, no, mira dónde están sus inversiones y no consumas? Simplemente, total es tu libertad. Nadie te puede obligar a comprar algo que tú no quieres. Ya, eso va a ser grande. Pero eso necesita de un gran grado de responsabilidad. ¿Ya? Es así. Así vas a boicotear al otro, ¿no? Profe, ¿hubo respuesta contra Gandhi? Sí, pero eso lo vamos a ver en una próxima clase. Gran parte de estos países, ¿ya? Gran parte de estos países en Asia y en África, una vez que lograron su independencia, van a conformar un grupo de países llamados los no alineados. ¿Qué quiere decir los no alineados? Ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. En la conferencia de Bandung, entonces, nace este grupo de los no alineados en Indonesia y se va a consolidar en la conferencia de Belgrado. ¿Dónde la conferencia de Belgrado, profe? En Yugoslavia. Ya en Yugoslavia. Mientras tanto, sí van a haber otros lugares donde las cosas se van a ir agudizando. Ya en algún momento los problemas ya van a ir acrecentándose. Y vamos a tener 2 acontecimientos aquí. Uno es la crisis de Berlín del 49 y otro la guerra de Corea del 50. La crisis de Berlín. ¿Qué ocurrió, profe? Quieras o no, así como en la zona oriental se podía brindar apoyo educativo, tecnológico, en salud, en vivienda, en fin, también lo que ganabas en la zona oriental no iba a ser mucho. Ya no iba a ser mucho. ¿Por qué? Porque el Estado tampoco podía, aquí como todo le pertenecía al Estado en ese momento, el Estado no podía pagarte mucho más allá de lo establecido aquí, ¿no? De lo establecido de manera general. Él controlaba la oferta y la demanda, ¿ya? Pero en la zona occidental, que está en ese momento en su milagro económico, en la zona de Alemania occidental, entonces, ligada aquí, no relacionados por la oferta y demanda,
había oportunidad a aquellos buenos profesionales a poder ganar un poco más. Entonces muchos profesionales de la zona oriental decidieron fugar hacia la zona occidental por una mejor oportunidad, dejando todo lo que tenían. Además, uno de los grandes beneficios que tenían en aquel momento era que podías cruzar hacia Berlín Oriental y de Berlín Oriental te pasabas hacia Berlín Occidental y por carretera pasabas desde Berlín Occidental hacia la zona, hacia cualquier punto occidental. ¿Ya? Podías ir hacia cualquier lugar. Pero el problema es que se estaban fugando tus profesionales. A ver, te pongo así. Imagínate que esto fuera Perú. Ya, vamos a poner ya. Esto es Perú. Y esto de aquí es Chile. ¿Ya? Listo. Perú, desde el Estado se intensifica la parte educativa, tecnológica. Se te da las posibilidades para poder estudiar, para poder ingresar a la universidad, ya una mayor posibilidad de inclusive tener buenos profesores, una buena formación académica sólida, ya. Pero cuando sales al mercado, las únicas empresas que tienes son las empresas del Estado. Y la empresa del Estado te va a contratar, como eres bueno, sí, te va a contratar, y va a tener un techo para poder pagar. Inicias con 3.000 soles, vamos a poner un monto, y el techo es llegar hasta los 6.000 soles. No llegas a más porque el Estado no te puede pagar más. Ahora imagínate que al otro lado, en el caso de Chile, guiados por la oferta y la demanda, alguien te diga, ¿no? Quiero tus servicios, ¿ya? Quiero tus servicios y te voy a pagar 60.000 soles mensuales. Te hago un contrato por 5 años. Pregunta, ¿qué haces? De ¿Qué una, haces? profe. Primero tu país, ¿sí o no? ¿Sí? Primero tu patria, ¿sí o no? Primero la gente que te apoyó, ¿sí o no? Yo no creo que nos vas a traicionar, que te vas a ir. No creo, ¿no? Ya, eso pasó, pues. La gente fugó. Entonces, ese fue el problema en Berlín. ¿Ya? La gente empezó a fugar. Entonces, ¿qué hicieron, profe? En Berlín Oriente, en el sector soviético, cortaron la carretera. Esta carretera la cortaron. Dijeron, no, como esto está bajo mi territorio, entonces yo tengo la facultad y si doy permiso o no doy permiso. ¿Qué pasó, profe? Desde el lado occidental decidieron establecer un puente aéreo y con helicópteros trasladar gente desde la zona de Berlín Occidental hacia el sector entonces occidental. Pregunta, ¿el espacio aéreo también les pertenece al sector soviético, no? ¿O solamente es el espacio terrestre? Vamos, también es el espacio aéreo, es todo, pues es todo. Por eso que al otro día se establecieron un conjunto de carros lanzamisiles aquí, ¿no? En la frontera, esperando que pasara el nuevo, el nuevo helicóptero para que vean cómo empezaban los fuegos artificiales. Profe, ¿cómo se llama esto? A todo esto entonces es la crisis de Berlín. El año 49, eso trajo como consecuencia que a todo esto de aquí se le llame la RDA, nació así la RDA, la República Democrática Alemana, y todo esto será la RFA, la República Federal Alemana. ¿Ya? Así entonces nacían las dos Alemanias el 49. Entenderás que el objetivo es continuar con este acercamiento a la zona de Berlín Occidental y por ende en algún momento durante la década del 60 se va a acercar esa zona de Berlín Occidental con algo que se llama el muro de Berlín. ¿Ya? Entonces cuando dice, ¿no? ¿Por qué el muro de Berlín? Bueno, no era porque simplemente querías que la gente se quede en un lado, sino que fundamentalmente no querías la fuga de profesionales. ¿Ok? Entonces eso nos lleva a la crisis de Berlín. El primer conflicto de la Guerra Fría será la llamada Guerra de Corea. Corea, durante la Segunda Guerra Mundial, había sido invadido por parte de los japoneses. ¿Ya? Japón invadió Corea. Durante la Segunda Guerra Mundial, la zona del norte fue liberada por los comunistas y la zona del sur fue liberada por los aliados. Al final, terminada la Segunda Guerra Mundial, llegaron a un acuerdo que sea el paralelo 38, lo que divide a Corea del Norte de Corea del Sur.
Corea del Norte con su capital Pyongyang y Corea del Sur con su capital Seúl. ¿Ok? ¿Qué más? Corea del Norte, hacia los años de 1950, va a intentar retomar el control de Corea del Sur. ¿Ya? Ante ello, Estados Unidos va a participar a través de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Entre 1950 y 1953 se va a dar la Guerra de Corea. ¿Cómo terminó esa Guerra de Corea? Con una tregua firmada en 1953 que se llama el armisticio Panmunjom. ¿Qué quiere decir? Los dos llegaron a un acuerdo de cese al fuego. Y eso es lo que tienen entre los dos. O sea, Corea del Norte y Corea del Sur, lo que tienen al día de hoy es una tregua. No hay un tratado de paz entre estos países. No hay tratado de paz, no hay tratado de paz. Por eso es que está latente entre ellos la convocatoria, algo que se llama servicio militar obligatorio. Profe, por eso que mis actores de telenovela tienen que ir al servicio militar, claro. Por eso que mis BTS tienen que ir al servicio militar, exacto. Por eso, ¿ya? Por eso, ¿ya? Entonces, ya, profe, por ahí una señorita, ¿qué es eso de BTS, profe? Bueno, ustedes, voy a creer que ustedes no conocen, ¿ya? ¿Quiénes son, profe? A ver, no grites, por favor. Ahí están tú. ¿Ya? Pero igual van a ir al servicio militar obligatorio. Por gusto. Tu compañera se acaba de desmayar. Ya, reacciona. Entonces, pero en 1953 también se da la muerte de Stalin. A la muerte de Stalin llegará al poder un señor que se llama Nikita Khrushchev. Y Nikita Khrushchev lo que señala es que realmente no se ha construido el verdadero socialismo. Que él va a construir el verdadero socialismo y por eso que a su política interior le va a llamar eso, socialismo real. A nivel exterior, lo que va a proponer es la coexistencia pacífica. Decirle a los Estados Unidos por qué es necesario que nos vayamos a autodestruir entre nosotros, si lo que podemos hacer es llegar a una conciliación, podemos separar el mundo, hay una parte que te pertenece, otra parte que le pertenece a la Unión Soviética. Esta propuesta de la coexistencia pacífica va a ser rechazada por la China de Mao Zedong, que va a romper con la Unión Soviética. Entonces los comunistas también se van a dividir en aquel momento, de un lado los soviéticos y del otro lado los chinos con Mao Zedong. Mientras tanto, al otro lado, en Estados Unidos, ha llegado a la presidencia el general Eisenhower. Eisenhower va a impulsar la llamada teoría del dominó o la teoría del al borde del abismo, mediante la cual se lleva a cabo un gran desarrollo militar y segundo, se lleva a cabo también el establecimiento de la instalación de misiles nucleares en Turquía, lo cual podía amenazarnos con una tercera guerra mundial. Durante su gobierno también se elaborará la bomba de hidrógeno y la bomba de hidrógeno será 100 veces más potente que la misma bomba atómica. ¿Ok? Durante esa etapa podemos hablar también sobre la carrera espacial. La Unión Soviética lanzará el llamado Sputnik 1, que es el primer satélite artificial en el espacio. Luego lanzará el Sputnik 2, que es el primer ser vivo al espacio. Una perrita que se llama Laika fue enviada al espacio. El problema fue el retorno, hubo un recalentamiento de los motores y regresó pues como un nugget, ¿no? Algo así. Luego tenemos el llamado Vostok, el Vostok 1. Con el Vostok 1 se lanza al primer ser humano al espacio, un señor que se llama Yuri Gagarin. La respuesta de la Unión aquí de Estados Unidos será el lanzamiento del Explorer, que es el primer satélite artificial al espacio, y luego la difusión de la llegada del hombre a la luna, ¿no? A través del llamado Apolo 11. Más allá de todo ello, ¿ya? Lo que estamos encontrando es que se van agudizando los problemas entre la Unión Soviética y Estados Unidos. En 1959 se ha dado la Revolución Cubana. La Revolución Cubana no va a ser
aceptado el nuevo tipo de gobierno en Cuba por parte de Estados Unidos, lo que va a hacer que Cuba finalmente se convierte en un gran aliado de los soviéticos. Los soviéticos van a aprovechar el momento para instalar misiles en Cuba. Misiles nucleares que tienen como radio de acción inclusive a gran parte de los Estados Unidos, fundamentalmente hasta la zona de Washington D.C. ¿Esto nos podía llevar a la Tercera Guerra Mundial? Sí, porque inmediatamente Cuba será cercada al detectar los misiles nucleares en Cuba por parte de los marines norteamericanos. Segundo, van a salir los submarinos en ese momento soviéticos con el objetivo de defender también sus misiles nucleares. Bastaba que uno atacara al otro para iniciar la Tercera Guerra Mundial. Por eso se dice que el momento más agudo de la Guerra Fría será esta crisis de los misiles. La crisis de los misiles terminó con un acuerdo entre estos dos personajes, Nikita Khrushchev y el señor John F. Kennedy. ¿Y el acuerdo cuál fue? Retirar los misiles de Cuba, pero también de Turquía, bajar la producción de armas. El mismo Kennedy va a impulsar algo que se llama la ALPRO, la Alianza para el Progreso. ¿Qué es eso? Un conjunto de apoyo, un conjunto de medidas de apoyo económico en favor de los países latinoamericanos, para que ninguno de los países latinoamericanos entienda que el caso cubano es la línea que hay que seguir. De alguna manera, todo esto nos expresaba que la Guerra Fría iba agudizando los problemas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora, hay otros acontecimientos, como por ejemplo, el fin de la Guerra Fría, que lo vamos a ver de aquí a 3 clases. El fin de la Guerra Fría tiene que ver con la caída del muro de Berlín en 1989, la unificación alemana en 1990, la desintegración de la Unión Soviética en 1991, y a partir de ahí en adelante, el mundo bipolar habrá dejado su paso hacia el mundo unipolar, una sola super gran potencia militar que será Estados Unidos. Pero poco a poco, en ese escenario, va emergiendo la tienda del mundo. ¿Qué es eso de la tienda del mundo? Aquel que va a producir en grandes cantidades y barato. Estamos hablando de China, la aparición de China. Y poco a poco se van a ir complementando los chinos y los norteamericanos, a tal punto que los chinos el día de hoy han aprovechado el proceso del COVID para comprar acciones norteamericanas que estaban en caída durante los inicios del contexto COVID, ¿no? El día de hoy China ya ha pasado a otro nivel, mientras nosotros estamos esperando la tercera ola, o ya estamos en algunos casos en la zona de equipo, están en la tercera ola. En China, el día de hoy, la gente ya anda sin mascarilla. Profe, que sí, claro, ¿no? Sí, la gente ya está en sus colegios y todo ello, ¿no? Ya tú, profe, nosotros, algún día saldrás de tu casa. Más o menos para el 2040 ya vas a poder salir de tu casa, no te preocupes. Ya, no te preocupes, ¿no? Ya, entonces, vamos a las clases. Ya, profe, no se burle de mí. ¿Ya? ¿Qué será jugar pelota? Una pichanga en el barrio. ¿Qué será ir a la discoteca? ¿Qué será pasear sin mascarilla por la calle? ¿Sí? Comer un helado, gironeando. ¿Sí? Ya, ya, profe, suave, profe, ya. Déjenme. Ya, 1. La caída del muro de Berlín representa el final del periodo de enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese periodo se llama la Guerra Fría. 1 avión. 2. Uno de los conflictos bélicos más destacados de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea en la década del 50. Estados Unidos participó directamente con soldados y armamentos. En ese contexto, una década después, en los Estados Unidos participó de la misma manera en otro conflicto. Bueno, en la década del 60, en la Guerra de Vietnam, que lo vamos a ver la próxima semana, me parece. 2 casas. 3. Nación latinoamericana que se constituye en la pieza clave en las relaciones internacionales durante la Guerra Fría, tanto por su cercanía geográfica respecto a Estados Unidos como por su cercanía ideológica a la Unión Soviética. Cuba, ¿no? 3, entonces,
Cuba. 3 entonces de eso. 4. En el ámbito de la Guerra Fría se produjo la división del mundo en dos zonas de influencia. Lidera una de ellas por Estados Unidos y la otra por la Unión Soviética. Esta última potencia impuso su dominio sobre Europa del Este, siendo una de las consecuencias fundamentales de ello la división de Alemania en dos estados. La Alemania dividida se reunificó en 1990. Entre los hechos que contribuyeron a ello, el mayor simbolismo fue la caída del muro de Berlín. Como te dije, eso lo vamos a ver cuando hablemos de la desintegración de la Unión Soviética. La disolución de la Unión Soviética en el 91 generó uno de los cambios de equilibrio del poder del mundo, consolidándose algunos países como nuevos polos de poder por su relevancia política y su explosivo crecimiento económico. China, ¿no? China, su crecimiento económico importante. 5 dedos. 6. Mohandas Gandhi, su movimiento se llamó la no violencia. 6. Beso. 7. Importante dirigente de la Unión Soviética, asumió el poder en el 85, llevó un conjunto de reformas, lo vamos a ver cuando hablemos de la desintegración de la Unión Soviética, y eso tiene que ver con un señor que se llama Mikhail Gorbachev, con la perestroika y la glasnost, pero lo veremos en la última clase. El 5 de junio del 47, el secretario de Estado del presidente Truman expuso la necesidad de poner en marcha un programa de reconstrucción europea. Este apoyo económico se llamó el Plan Marshall. 8 dedos. 9. El mundo bipolar. ¿Qué no pertenece? Dice, ¿no? Ambos se vieron enfrentados, la Unión Soviética y Estados Unidos, indirectamente en varios conflictos. En este periodo, entre ellos podemos mencionar excepto, ¿qué conflicto no sea en la Guerra Fría? La Guerra de los Boers. La Guerra de los Boers es durante el siglo XIX, ¿no? Por parte de los ingleses y holandeses. 9 dedos. 12. ¿Cómo se llama todo este periodo? Se llama la Guerra Fría. 10 dedos. 11. En 1955 nace el bloque soviético con su propósito de defenderse de un ataque por parte de Estados Unidos y sus aliados. La URSS era el elemento central de esa alianza. Eso se llama el Pacto de Varsovia. Entonces, 11 dedos. 12. La caída del muro de Berlín es considerada un hecho simbólico. Listo. La característica de este nuevo orden durante la década del 90 al 2000, o sea, después de la Guerra Fría, será la estructuración en un contexto histórico denominado unipolar. Sí, inicialmente fue así. La conformación de un mundo bipolar no. El nuevo equilibrio sustentado en dos bloques complementarios y convergentes, como China y Estados Unidos. Bueno, el día de hoy es así, ¿no? Ya más allá de las peleas que tenga China y Estados Unidos, son complementarios. 1 y 3. 1 y 3, clave dedo. Pregunta 14. Aunque el ideal del terrenal del socialismo y el comunismo se haya derrumbado, los problemas que de este ideal intenta resolver permanecen. Se trata de la descarada utilización del desmesurado poder del dinero, que muchas veces dirige el curso de los acontecimientos. Y si la lección global del siglo XX no produce una seria reflexión, el inmenso torbellino rojo puede repetirse del principio al fin. No dice sobre por qué podría repetirse el torbellino rojo. La reflexión de Sonenstein acerca del socialismo y del comunismo es, ¿cuál es su reflexión? Que puede producirse pues un descontento generalizado en el sistema, ¿no? Lo cual conllevará al resurgir de esos movimientos socialistas o comunistas. Solamente la 2, beso. Y finalmente 15 dice, el concepto de la Guerra Fría define lo que fueron las relaciones internacionales durante este periodo. ¿Qué caracterizó este periodo de la Guerra Fría? Lo que caracteriza el periodo de la Guerra Fría, el desarrollo de sucesos bélicos de los países desarrollados, no se enfrentaron directamente, fue indirecto. ¿Ausencia de conflicto en los países del tercer mundo? No, sí hay conflictos. ¿Constante amenaza atómica? Sí, eso sí hay. Constante amenaza atómica y una carrera armamentista. ¿El enfrentamiento ideológico entre las superpotencias? Sí, hay enfrentamiento ideológico. Entonces 3 y 4 besos. Simplemente para poder consolidar. Faltó la 13. Ya, un ratito. Acá está la 13. Nos habla del año 62, el momento más crítico donde prácticamente casi se van a la Tercera Guerra Mundial, se llama crisis de los misiles. 13 dedos. Entonces, solamente para repetir, 1 avión, 2 casa, 3 beso, 4 dedo, 5 dedo, 6 beso, 7 dedo, 8 dedo,
9 dedo, 10 dedo, 11 dedo, 12 dedo, 13 dedo, 14 beso y 15 beso. ¿Ok? Listos. Eso sería todo y con eso terminamos. Nos vemos. Cuídense, chao. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Adiós.